sistematización de información que esté vinculada a cuando el paciente ya se va a su casa en un estado de supervivencia, ¿qué tanto se puede hacer por él o ella? ¿Qué tanto se ve afectado la funcionalidad, la masa muscular, e inclusive también podríamos hablar de su estado cognitivo y su estado de salud mental? Esas secuelas son las que, en resumen, vienen a representar un conjunto de síntomas denominados síndrome del paciente crítico, ¿no? El síndrome de post-cuidados intensivos. ¿Qué implicancias nutricionales tendrá? ¿Cómo se puede identificar? O incluso, y lo mejor de todo, es cómo se puede prevenir. Y justamente parte de lo que vamos a hablar el día de hoy va enfocado a ello. Voy a ya pasar a compartir presentación. Me parece que si me pueden dar los permisos a los encargados, porque creo que no lo tengo habilitado. Sí, para ahí les agradeceré. A ver, vamos a ver si compartiendo pantalla completa me sale. Creo que no es así. A ver. Sí, aquí todavía falta el tema de poder compartir pantalla. A ver si por ahí, ahora sí ya está. Perfecto, muchas gracias. Ya está habilitado. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. A ver. Mientras va cargando la presentación, bueno, esperemos que también todos y cada uno de los presentes me pueda escuchar con total claridad. No sé si ya se ve la pantalla, me confirman, por favor. Todavía, licenciado, todavía no se logra ver. Ok, ok. ¿Listo? Ahora sí me confirman, por favor. Ahora sí se logra ver. Solamente necesitamos que expanda la pantalla. Sí, sí, sí. Vamos a ponerla en pantalla completa. Listo. Ok. Al Ahora sí. menos yo ya lo puedo visualizar. Voy a ir avanzando a la siguiente lámina también, si veo si se está transicionando o no. Me confirman también, por favor. Ya acabo de pasar a la segunda lámina. Sí, es conforme. Perfecto, listo. Ese es un gaje del oficio, así que es mejor corroborarlo antes de asumir de que todo está ok. Así que muchas gracias a la comisión por confirmar que se pueden dar las diapositivas sin ningún problema. Entonces, el tema de hoy es desafíos nutricionales en el síndrome PICS, rompiendo el ciclo catabólico. Mi nombre es Edinson Arevalo, nutricionista clínico con maestría en nutrición pública y especialidad en nutrición clínica con mención en oncología. Aquí a continuación hago la declaración de conflicto de interés, ¿no? Soy ponente invitado para este evento por parte de laboratorios, ¿no? Y por esas conferencias estoy percibiendo algunos honorarios, perdón. Y esta presente exposición está basada en la información científica actual y este material tiene fines netamente educativos y dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Dentro de todos estos, del tema principal, bueno, vamos a tocar algunos subtemas que van a arrancar desde los fundamentos del síndrome de cuidados intensivos y el ciclo catabólico, así como la fisiopatología, las estrategias nutricionales, cuáles son los retos de la recuperación a largo plazo. Licenciado Edinson, disculpe que le interrumpa. Sí. Su audio está sonando bajo. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Ahora sí, un poco mejor. Perfecto. A ver, les decía entonces de que vamos a ir por estos subtemas, tanto desde los fundamentos, fisiopatología,
estrategias nutricionales, la recuperación a largo plazo y por último algunas estrategias integradas que justamente ya van a servir a modo de conclusión para esta presentación. Dentro de la primera parte, respecto a los fundamentos del síndrome post-cuidados intensivos, tenemos que tomar en cuenta que ahora ya ha surgido, digamos, nuevos paradigmas, ¿no? Nuevas cuestiones que ahora nos llevan a reflexionar cuál debería ser nuestra nueva práctica clínica o hacia dónde debería de dirigirse. El primer punto que ahora vemos es de que en cierto modo es positivo, gracias también al avance de los conocimientos, la estandarización de los criterios en cuanto al cuidado nutricional dentro de una unidad de cuidados intensivos. Vemos que en cierto modo las tasas de mortalidad en la UCI han ido disminuyendo. Es decir, tenemos más pacientes que están sobreviviendo a la enfermedad crítica. Ahora, esta supervivencia está condicionando la aparición también de múltiples comorbilidades que se dan en estos pacientes supervivientes en el largo plazo. Entonces, dentro de estos desafíos de, digamos, morbilidad, está justamente también el deterioro del estado nutricional. Estamos hablando también de digamos, la continuidad o la perpetuidad de la pérdida de masa muscular. Y eso sí también representa un gran problema, porque finalmente estos pacientes que sobreviven tienden igual a tener complicaciones dependiendo cómo que salieron de esa unidad de cuidados intensivos. Más aún, aproximadamente el 50% de estos pacientes ya son adultos mayores y este tema de la edad también pues lo va a condicionar a un mayor riesgo a la fragilidad por enfermedad, ¿no? Muy aparte de que también existe la fragilidad por edad. Entonces, vamos a poder decir a grandes rasgos que es una fragilidad de doble carga. Entonces, el hecho de salir de una UCI para algunos pacientes no significa que tienen ya nuevamente la vida resuelta, sino que en realidad están expuestos a nuevos desafíos y que es más, los exponen también a nuevas agresiones de tipo agudo y con la consecuente afectación a nivel físico, cognitivo y mental, que, como he mencionado, se puede perpetuar en el tiempo y finalmente va a afectar la calidad de vida, ¿no? Y si estamos hablando, pues, de un paciente que es relativamente joven a través del tiempo, a través de los años, producto de esa secuela, pues puede también afectar su proceso de envejecimiento. Entonces, ¿cómo es que se sucede este síndrome post-cuidados intensivos? Primero tenemos que tomar en cuenta de que para que esto se dé, obviamente el paciente tiene que haber estado dentro de una UCI, tiene que existir una enfermedad aguda, crítica o una injuria grave, ya sea pues un traumatismo, una quemadura, digamos una operación a nivel del sistema nervioso central y otras patologías que traigan complicaciones y que pongan en riesgo la vida del paciente. Entonces, dentro de esa estancia durante la UCI, durante los primeros 7 a 14 días, que digamos es a modo de esquema, no es que sea una regla general que todo paciente UCI esté dentro de este tiempo, lo vamos a denominar como la fase intrahospitalaria, ¿correcto? Entonces, en ellas podemos tener pacientes que más o menos van a tener una estancia prolongada, ¿no? A partir de las 2 semanas ya podríamos hablar de un paciente de larga estancia en ese contexto, y que, bueno, va a recibir un conjunto de intervenciones, en su mayoría invasivas y traumáticas. Una de ellas viene a ser la propia ventilación mecánica, que implica estar siempre bajo sedación, en algunos casos profunda o muy profunda. Un conjunto de polifarmacia que también va a tener consecuencias, va a tener consigo secuelas y que obviamente van a afectar su calidad de vida a posterior cuando éste salga de este tipo de terapéutica, ¿no? Obviamente hay algunos pacientes que van a ingresar con un cuadro muy grave, con alto riesgo de mortalidad, vinculados justamente al fallo orgánico que se puede perpetuar gracias a la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, a raíz de ello es que nace un síndrome que se sucede durante la estancia en cuidados intensivos, que casualmente tiene, digamos, la misma pronunciación que el síndrome de post-cuidados intensivos, que es el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. Es decir, que son pacientes que durante la estancia ese cuadro inflamatorio, en lugar de ser netamente agudo, se va cronificando. Y esto condiciona a cambios a nivel del sistema inmune, donde va a haber una supresión propiamente dicha, y también tendencia a que el paciente, a pesar de cualquier intervención nutricional efectiva, igual pierda masa muscular. Entonces, el conjunto de mecanismos a nivel metabólico e inflamatorio dentro de la estancia de UCI es lo que
justamente se enmarca en esa definición del síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. Cuando el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos, va a una UCI, va a hospitalización, es más, se va a su casa, ¿no? Ahí estamos hablando ya de una fase post-hospitalaria, donde ya el paciente crónicamente puede seguir teniendo, digamos, mayores problemas, dependiendo también cómo haya salido, pero sobre todo aquí hablamos ya de un deterioro funcional, que obviamente sí tiene una implicancia nutricional importante y que en cierta manera pues va a condicionar que el paciente se pueda complicar en este trayecto, puede regresar por algún evento agudo a rehospitalizarse, las famosas readmisiones a los 30, 60, 90 días, y justamente el impacto clínico que va a tener es una limitación, perdón, muy grave de la calidad de vida en estos pacientes. Entonces, como repito, salir de la UCI no es gratis y va a tener un costo importante para la salud del paciente a posterior. Como repito, en un paciente de este tipo no podemos hablar bajo ninguna circunstancia que son pacientes que han sido recuperados o curados. Son pacientes que sobreviven. Entonces, ante la propia enfermedad y la propia terapéutica médica, valga la pena mencionarlo, ¿no? Y justamente dentro de todo ese contexto, pues, todo ello se origina justamente por la presencia de la inflamación que, como repito, se va cronificando, ¿no? Y dentro de ello, pues, va afectando sobre todo a órganos muy vitales, llámese también a nivel respiratorio, a nivel renal. Sí, también va a existir un deterioro cognitivo que finalmente, cuando el paciente sale de alta, es donde vemos las consecuencias, ¿no? Problemas en la comunicación, en el entendimiento, también hablamos de problemas funcionales están netamente vinculados al deterioro de la función muscular, no tanto en masa y también como en funcionalidad. Asimismo, también se recurre o se habla también de inmunosupresión, donde hay un deterioro tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida. Entonces, son pacientes que durante la estancia van ya tejiendo o van sembrando, por decirlo así, ya un conjunto de condiciones que van a afectar la calidad de vida más adelante. Es más, existe una literatura que habla netamente del PIS, que no solamente se enfoca en el paciente, ¿no? En el paciente que durante la estancia va a adquirir este síndrome, sino que también se habla de una extensión que va hacia el cuidador o la familia de este paciente, donde también se habla, ¿no? Se habla de que puede haber, digamos, problemas a nivel de la salud mental, de la salud psicológica, tanto del propio paciente, ¿no? Pero también de los familiares, ¿no? Este tema, pues, de la ansiedad, la depresión que el propio paciente va a cursar, pero también hablemos de la familia, no sé, de repente si han tenido experiencias cercanas, amigos, familiares suyos que han estado en una unidad de cuidados intensivos hospitalizados, el estrés que representa recibir a un paciente ya en casa que ha tenido ese antecedente. Entonces, este síndrome PICS, entonces, también los conceptos se arrastran o se extienden hacia la familia, ¿no? Incluso también hay, digamos, trastornos por estrés traumático, que es el propio hecho de haber pasado por un cuadro tan grave, pues también condiciona mucho la salud mental y eso arrastra también los problemas cognitivos y físicos que ya hemos visto, ¿no? Entonces, no solamente es una carga netamente física, ¿no? Porque, digamos, si hablamos netamente de esto último, sí, pues lo nutricional guarda mucha relación, pero no es la única, digamos, no es la única arista que vamos a ver en este tipo de pacientes. Por lo tanto, las intervenciones van a estar dirigidas únicamente o aisladamente a lo nutricional, ¿no? Tenemos que verlo también desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y justamente viendo esta triada, ¿no? De los problemas físicos, cognitivos y mentales, pues hay pacientes que pueden presentar las tres, como hay también un conjunto de pacientes que pueden presentar solamente una de ellas, pero aquel paciente que cursa con las tres al mismo tiempo y encima también la familia se ve afectada, estamos hablando ya de un impacto colateral importante, ¿no? De más está decir de que en el caso de la afectación física, estamos hablando que es consecuencia de la debilidad adquirida en la UCI, que muchas veces es difícil de detectar por las características propias del paciente crítico. También podemos mencionar, si hablamos ya de tasas, ¿no? O de prevalencias, pues podemos decir que más del 60% de los pacientes ya, digamos, suelen presentar este tipo de triada posterior a los 6 meses del alta.
y las consecuencias a largo plazo de esta conjunción de complicaciones es de que la calidad de vida se va a ver deteriorada, y si hablamos del tema de productividad también viene a representar un problema. Y pongámonos mucho en la piel de los pacientes y sus familiares. Y creo que la experiencia ya más cercana a la que podemos hacer referencia es en la época de la pandemia. Muchos pacientes que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos eran quizás cabezas de familia, o era quizás el único proveedor desde el punto de vista pues, económico de un hogar. Entonces, al verse afectado su salud, en general la familia también se va a ver afectada, no solamente en el aspecto psicológico, sino también en el aspecto, como repito, productivo. Esa persona que tenía la fuerza y capacidad de trabajar, no la va a poder tener en el mismo nivel como si nunca se hubiera enfermado. Entonces, sí hay un impacto, incluso desde el económico, si lo quisiéramos ver ya desde un aspecto mucho más macro. Entonces, no solamente vamos a pensar en que se afectó la masa muscular y que no cubre requerimientos, o sea, dijémonos bien del impacto que tiene y de la importancia que tiene que ver nuestra intervención en este tipo de pacientes. La pregunta es si lo hacemos o no, si lo podemos reconocer o no, si el propio sistema en el cual estamos nosotros metidos, sea desde la parte pública o privada, están en la capacidad de poder atender a ese tipo de pacientes con este tipo de secuelas. Viendo un poco ahora la fisiopatología del síndrome PICS, vamos a ver de que esta se va a suceder justamente gracias a la debilidad adquirida en la UCI, como ya había mencionado, y los mecanismos, digamos, para que aparezca esta debilidad adquirida, uno es la preponderancia de la protólisis versus, ¿no?, la capacidad anabólica que tiene el músculo o, digamos, el tejido muscular esquelético en los pacientes críticos. En realidad, estos pacientes, por un lado, pierden proteínas, ¿sí? Y también hay una especie de resistencia anabólica, o sea, tampoco van a sintetizar, ¿no? Entonces, pierden y no ganan. Y esto gracias justamente, pues, hay una activación o una sobreactivación de un conjunto molecular denominado la ubiquitina proteasoma, que es a nivel del núcleo de estas células musculares, donde se promueve la proteólisis muscular, y también problemas a nivel de la autofagia durante la recuperación, lo que es la provisión endógena de energía que no va a ser la suficiente para garantizar la síntesis de sustratos, es decir, aminoácidos que van a permitir esta recuperación. Por otro lado, también disfunción a nivel mitocondrial gracias a la hiperproducción de especies reactivas de oxígeno que van a dañar, ¿no?, toda la cadena transportadora de electrones y una pobre generación de energía, y que a nivel del sistema muscular pues también va a verse afectado en cuanto a su funcionalidad. También a nivel del retículo sarcoplásmico van a haber alteraciones a nivel de los canales de calcio, que recuerden, el calcio es importante justamente para las reacciones de contracción y relajación muscular. Es decir, hay una tendencia producto del daño, gracias a la enfermedad crítica, donde esos canales van a estar muy afectados, y en cierto modo la tendencia a la disfunción de estas capas musculares o de esa masa muscular también va a estar, digamos, implicada, ¿no?, y muy afectada. Es más, también hay mecanismos dentro de esta debilidad adquirida en la UCI, donde los mecanismos que van a promover la síntesis de nuevas fibras musculares también van a estar afectadas. Por ejemplo, las células satélite, que son, digamos, son las células madre, ¿correcto? Son las células madre que son las procélulas que van a finalmente a convertirse en células musculares, también van a estar reducidas en cantidad, ¿no? Y es más, el conjunto de moléculas que forman parte de la matriz celular o extracelular también van a estar deterioradas. Entonces, todo esto, ¿por qué? Justamente por la presencia de la enfermedad. Ahora, el problema está en que no sabemos cuándo, o sea, la dificultad clínica es saber cuándo realmente la debilidad comienza a instaurarse en el paciente. Es bien complicado. Más o menos, la teoría te dice que podría ser de a partir de la segunda semana, ¿no?, cuando el paciente sigue conectado a ventilación mecánica, sobre todo, y a una ventilación prolongada. Entonces, vamos desde que, digamos, el desgaste muscular o la proteólisis de las proteínas musculares dentro del paciente crítico se va alargando durante el tiempo, ¿no? Va a tener una primera fase donde
digamos, hay una gran respuesta catabólica, medida justamente por la respuesta inflamatoria, ¿no? Donde se usa los aminoácidos musculares como combustible, justamente para formar energía. También ello, digamos, se ve favorecido, por decirlo así, hacia un aporte nutricional que, digamos, va a ser, en cierto modo, una forma donde se va a poder suprimir, no tanto suprimir, sino más que todo mitigar este tipo de catabolismo endógeno. ¿Qué quiero decir con esto? De que por más que demos una dosis óptima de proteínas, al menos en las primeras fases de la enfermedad aguda, eh, igual la respuesta catabólica se va a dar. Es algo inevitable porque forma parte de la historia natural de esa enfermedad, ¿no? Es más, hay pacientes que van a ser más propensos a perder mayor cantidad de masa muscular por la gravedad y el impacto que está teniendo la enfermedad en ese paciente. Incluso se puede hablar hasta de un 20% de pérdida de masa muscular dentro de la primera semana. Y ya cuando tenemos la oportunidad donde se abre la ventana terapéutica o la ventana de anabolismo muscular, ahí es donde cobra importancia no solamente la suplementación o adicionar mayor dosis de proteínas en estos pacientes, sino también hablar sobre el estímulo que estos pacientes deben recibir, sobre todo a través de la movilización temprana, ¿no? Que es un concepto que mucho se habla ahora en los cuidados clínicos, que no solamente se tiene que hablar de un paciente que esté pues sedado y echado y sin moverse en lo absoluto, de ser pacientes delicados, pero en la mayoría o en lo mejor posible, pues poder hacer de que estos pacientes se puedan mover, ¿no? Y obviamente la terapéutica nutricional tiene que ir de la mano con este tipo de intervenciones. Si hablamos un poquito ahora del deterioro neurocognitivo también, ¿no? Producto de la inflamación, hay un daño estructural a nivel de la masa encefálica, hay una neuroinflamación que finalmente se ve reflejado en diagnósticos clínicos dentro de UCI, que si hay alguno de ustedes que realmente trabaja allí, van a ver algunos cuadros que se mencionan del famoso delirio, ¿no? Delirio hiperactivo, delirio hipoactivo, justamente estos son los que finalmente condicionan al deterioro cognitivo futuro cuando el paciente sale de esa unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, eso, digamos, tendría que ser el preámbulo de lo que puede pasar más adelante, ¿no? Si ya hablamos de problemas a nivel de inmunidad, como ya se había mencionado, también durante la estancia en UCI, cuando ya la inflamación se vuelve crónica, también el sistema inmune comienza a producir algunas células especializadas que prolongan la reducción de la inmunidad. Es decir, la inmunidad va a estar baja y por largo tiempo. Y eso se da justamente gracias a una liberación grande de las células mieloides supresoras o derivadas de mieloides supresoras, que van a inactivar justamente otros tipos de células inmunes relacionadas con la respuesta innata del paciente, y obviamente esto pues va a hacer de que su inmunidad se vea deteriorada, se vea caída. Asimismo también en el sistema inmune o en el sistema inmune adaptativo también van a haber problemas a nivel de una muerte masiva de células T y B, linfopenia persistente, donde, bueno, en su conjunto va a ser de que el paciente finalmente se vea muy propenso a nuevas infecciones. Y es algo muy recurrente en la UCI. Me pasa con algunos pacientes, por ejemplo, ¿no? Que van viendo más o menos bien, pero se reagudizan justamente gracias a una nueva infección, que, bueno, se puede dar por diversas causas. Y esa infección puede nuevamente llevarlos a un estado de inestabilidad hemodinámica y todo, digamos, todo lo que se pudo haber avanzado, pues retrocede, ¿no? Y tenemos que ver como si fuese una nueva injuria o como si fuese una nueva patología crítica. Entonces, esto nos lleva a plantear el desafío, ¿no? En cuanto a estos pacientes PICS, vemos pues desde el ingreso, como hemos mencionado, ¿no? El tema de que sobrevivan implica pues que hay mayor cantidad de problemas más adelante, esa pérdida de masa muscular que simplemente
al momento de que ya el paciente se encuentra en esa fase post-UCI, van a aparecer esos deterioros que ya hemos comentado y que van a tener justamente este impacto, ¿no? El desafío es justamente aminorar ese impacto tanto en el paciente, pero también lo que implica, ¿no? Que el paciente tenga la menor cantidad de secuelas posibles. Y si hablamos desde la parte nutricional estrictamente, pues vemos de que estos cuidados dentro del post-UCI todavía han sido muy investigados o existe poca información. Incluso ya hace poco, durante este año, creo que hace unos un mes a lo mucho habrá sido, que ya surge una iniciativa para la investigación en el paciente post-cuidados críticos en Estados Unidos y ya ha comenzado a recolectar información a ver cuál es el impacto real que se da en estos pacientes. Esperemos ya que esta publicación se dé lo más pronto posible. En función de ello, entonces, vemos de que existen estrategias, ¿no?, nutricionales desde lo agudo que se enfocan en la etapa donde está dentro de la UCI y lo subagudo que estamos hablando posterior, ¿no?, posterior a esta etapa. El mercado laboral está cambiando más rápido. No sé si Para evitar que el problema del síndrome PICS aparezca, en realidad no implica reconocer el PICS cuando el paciente está de alta, sino que la intervención realmente se va dando cuando el paciente está en la UCI. Entonces, en cierta manera, la prevención o la mitigación de las secuelas tiene que ver que tu intervención dentro de UCI sea la adecuada. Ahora, para que esto se dé, tiene que haber un conjunto de condiciones, ¿no? Que se sigan protocolos, guías de atención, o guías clínicas para la intervención nutricional, que exista realmente un equipo, y no necesariamente tiene que haber equipo de soporte nutricional, ¿no? O sea, tanto UNAS o UTENES o USME que existen aquí, bueno, es parte de la estrategia, pero en realidad lo que tiene que ver dentro de una unidad de cuidados críticos son nutricionistas que tengan la capacidad de poder también influir en la toma de decisiones dentro del cuidado nutricional de los pacientes. Decidir incremento de volúmenes, rotaciones de fórmulas, cuando es necesario un soporte nutricional para integral complementario, recalcular los requerimientos cuando sea necesario, monitorizar, sobre todo esto, monitorizar a los pacientes de manera diaria, ¿no? Diaria, y ver si justamente estos pacientes están cubriendo los requerimientos que han sido estimados. A lo que les presento en esta imagen es algo que ya es ampliamente conocido, que tiene que ver ya con las intervenciones dentro de la UCI, ¿no? Y hay muchas, digamos, escuelas o guías, tanto europeas, americanas, que siempre te sugieren iniciar primero con nutrición enteral, que es dentro de las primeras 24 o 48 horas sobre la nutrición parenteral. Tenemos que garantizar que este aporte energético vaya de acuerdo a la evolución de la enfermedad, ¿no? Y en la enfermedad crítica tenemos un conjunto de fases, la aguda temprana, tardía y la crónica, donde están mediadas también la respuesta inflamatoria, y al menos en la primera etapa, en las etapas más agudas de la enfermedad crítica, pues también hay una alta producción de energía de forma endógena, lo que denominamos también autofagia, donde justamente hay un reciclado celular, donde se sintetiza un conjunto de sustratos, incluidos los macronutrientes, que van a servir como fuente de energía para el resto de células que han podido sobrevivir. Entonces, el paciente de por sí se defiende formando o sintetizando su propia energía. Y de forma exógena probemos nutrición, pero esa nutrición también tiene que ser medida, porque si desde el exógeno más lo que ya viene produciendo se produce una sobrealimentación, ahí estamos también cayendo en un problema. El exceso también va a disparar mortalidad. Entonces, ese gráfico te explica de que donde hay una menos tasa de mortalidad, hablamos de una zona segura u óptima, es al menos dentro de la etapa aguda, brindar hasta un 80% del gasto energético estimado, y sabemos bien de que hay un conjunto de métodos para poder calcular estos requerimientos. Entonces, es, digamos, algo que ustedes ya han podido escuchar en muchos otros espacios académicos respecto a cómo se estiman los requerimientos, cuáles son, digamos, las fases como para poder iniciar y luego ir progresando, ¿no? Sabemos bien que para iniciar una nutrición, al menos en general, que es lo más recomendado, es ver que el paciente tenga tendencia a que el shock esté controlándose, y esto tiene mucho que ver con el uso de la tendencia del uso de los vasopresores, el que esté estable hemodinámicamente, y situaciones en las que se va a retrasar, que muchas veces tienen que ver con cuadros vinculados a la funcionalidad o a la no seguridad del uso del tracto gastrointestinal, ¿no? O sea, por obstrucción, hemorragias digestivas, o un síndrome compartimental, o inclusive volúmenes residuales por encima de 500 mililitros en 6 horas, ¿no? Son, digamos,
una especie de barrera que nos va a impedir iniciar una nutrición enteral de forma segura, ¿no? Pero, digamos, son conceptos, como repito, que ya lo hemos venido trabajando, ¿no? Y si quisiéramos ponerlo de manera esquemática, al menos, ¿no? Prestemos un poco más de atención en el cuadro que está encerrado en rojo. Vemos, pues, de que dentro de los primeros, o dentro de la primera etapa que implica la estancia propiamente en la UCI, lo importante es dar lo medido, lo justo. No, tampoco abusar de venir, pues, y darle con todo dentro de la primera semana, puesto que también se ha visto de que sobrealimentar, como he comentado, es contraproducente. Obviamente, tampoco es correcto hipoalimentar al paciente, ¿no? Y ahora, ¿qué factor nos aseguraría que dentro de la UCI estemos alimentándolo bien? El monitoreo y el cálculo de la adecuación de forma constante. Si no hay un nutri en una UCI, es más complicado. Y hay evidencia que te indica de que la presencia de un nutricionista clínico dentro de la unidad de cuidados intensivos ha mejorado sobre todo la provisión a nivel de energía y proteínas en esos pacientes, pasando o mejorando los porcentajes de adecuación. Mínimamente entre 70 al 80% podemos decir de que es una alimentación segura, al menos para esa fase. Entonces, así brindamos una nutrición correcta en el paciente correcto, es decir, de acuerdo al requerimiento que se va generando, y en el momento correcto, ¿no? Este cuadrito lo vamos a volver a ver un poco más adelante, ¿no? Y sabemos bien, pues, de que el metabolismo o la energía se estima a través de la calorimetría indirecta. La idea es no sobrealimentarlo. El tema de los objetivos proteicos va a moverse entre 1 a 2, dependiendo también en la fase en la que nos encontremos. Si es una fase ya posaguda, estamos hablando, pues, de permitir al paciente a que tengan los insumos necesarios o los sustratos necesarios para poder sintetizar masa muscular o en este caso celularidad en general, ¿no? Pero normalmente dentro de las primeras etapas más tempranas sí hablamos, pues, de un valor relativamente controlado, ¿no? Incluso hay muchos ensayos que hablan de que una hipoalimentación permisiva en los primeros días de estancia en la UCI suele ser menos perjudicial que brindar una alimentación completa dentro de esos mismos tiempos, ¿no? Que en realidad se ha asociado a mayores tasas de mortalidad. Y es más, una alimentación limitada, adrede en esos pacientes al inicio, también ha ido con una mejor respuesta y tolerancia a nivel gástrico. Y de forma complementaria, dependiendo si es que existen brechas nutricionales en cuanto a la adecuación de energía y proteínas, también la nutrición parenteral entra a tallar, pero sobre todo cuando es una estrategia a nivel complementario, ¿no? Si hay otras condiciones clínicas o quirúrgicas muy complicadas, sabemos bien de que es la nutrición parenteral una de las primeras opciones, pero de forma general siempre hablamos de ir hacia lo más fisiológico, ¿no? Y justamente dentro, pues, de también el campo del cálculo del aporte proteico, siempre considerar, ¿no? Siempre considerar un cálculo correcto de las calorías. Como repito, si no tenemos calorimetría directa, que en realidad sigue siendo todavía una gran limitante para muchas UCIs, unas pocas las tienen y qué bien que las tengan, mientras que la mayoría pues seguimos todavía agarrando calculadores, viendo el ventilador mecánico, o viendo el carnógrafo, o a lo mucho ya con algún tipo de fórmula de predicción, ¿no? Y la idea es que sobre este cálculo brindemos las calorías y proteínas de forma adecuada, contando también, ¿no?, de que en cuanto al aporte proteico, cuidando de no sobrealimentar, también debemos de contabilizar algunos medicamentos que tengan aporte calórico, llámese el propofol, ¿no? Y luego ya pasaremos, pues, al uso de fórmulas en general, ¿no?, que puedan darte un aporte correcto tanto de energía y proteínas sin sacrificar mucho el volumen, sobre todo en las primeras etapas donde los pacientes que reciben, por ejemplo, fluidoterapia, tienden a tener un exceso o un balance hídrico positivo, y de repente fórmulas con una mayor concentración o una mayor densidad, pues serían mucho más convenientes, ¿no? Ya con el pasar de la estancia, ya también es dable, ¿no?, el uso de, digamos, fórmulas que contengan una mayor concentración de proteínas desde lo enteral, o inclusive también suplementar desde lo parenteral, ¿no? Entonces, dicho esto, que es algo, como repito, que ya en cierto modo es información que es bastante conocida, sale justamente ya, digamos, algunas condiciones que, digamos, nosotros no podemos cambiar y que justamente condicionan a que el paciente tenga mayor riesgo de tener esa debilidad adquirida y posteriormente el síndrome de postcuidados intensivos, ¿no? Y tiene que ver justamente con la gravedad de la enfermedad, si es que
de por sí también esta enfermedad lo llevó a un fallo multiorgánico o problemas a nivel también de la hipoperfusión tisular, que es la hiperlactatemia. ¿Cuánto ha durado esa ventilación mecánica? ¿Se ha tenido que ser reintubado en diferentes oportunidades? ¿Sí ha tenido que pasar por una traqueostomía? Y la edad también del paciente es importante. Entonces son factores que nosotros como Nutris no lo vamos a poder cambiar porque es cómo se presenta la enfermedad. Pero lo que sí se puede modificar es la falta de movilización, es decir, promover la movilización del paciente. Ya más que todo son prácticas médicas, que es a través del uso prolongado de sedantes, que sí, muchos de los médicos intensivistas tienden a tener, digamos, sometido al paciente por largo tiempo en sedación, ¿no? Tratan de también de sacarlo lo más rápido posible, dependiendo de la enfermedad, obviamente, ¿no? Y también limitando bastante el uso de los bloqueadores neuromusculares, que también condicionan justamente esta falta de movilización, ¿no? Muy bien, entonces, ya estamos viendo en la última parte de la presentación. En cuanto a la recuperación a largo plazo, ¿no? Que es lo que guarda justamente relación con lo del PICS. Primero definamos, ¿no? ¿Qué es un paciente post-UCI? ¿No? Todo paciente post-UCI es aquel que entró a la UCI y que mínimamente ha tenido una estancia por encima de las 48 horas, ¿no? Y, digamos, se extiende hasta que el paciente tenga su alta de la UCI, ojo, de la UCI. Y este periodo, ¿no? Que se puede considerar como un paciente post-UCI puede durar hasta un año. Hay otra literatura que te habla de hasta 2 años, ¿no? Digamos, el impacto que va a tener la enfermedad en estos pacientes. Y, digamos, esta condición de paciente post-UCI es independiente en donde esté ubicado. Es decir, ese paciente post-UCI puede estar en la UCI, ya, nos ha pasado. Pacientes de larga estancia que se quedan ahí 3, 4, 5, 6 meses, por diferentes motivos, ¿no? Pacientes que se van a hospitalización, sabemos bien que al menos a nivel público nos ocurre mucho que hay casos sociales y pacientes que tienen como antecedente haber estado en una UCI, se quedan pues meses y meses o años inclusive en la hospitalización, ahí literalmente en estado de abandono. O está en su casa o está en algún centro de cuidado especializado. Va a depender del contexto, ¿correcto? Pero en sumas cuentas, pues esto es lo que se resume como qué es un paciente post-UCI, ¿no? Y los pacientes post-UCI, cuando recuerdan un poco, ya lo hemos explicado, ¿no? Es durante su propia estancia en la unidad de cuidados intensivos, donde hay un conjunto de cambios, hay un impacto importante en el estado nutricional y en su funcionalidad. Y bueno, lo que se busca es que al menos dentro de esa estancia el paciente deba de tener una intervención nutricional optimizada, personalizada, es algo que ya se sabe bastante, ¿no? Y también vías de rehabilitación temprana, la famosa movilización, es decir, trabajar de la mano con los fisioterapeutas o los terapistas del lenguaje o los terapistas respiratorios, ¿no? Hasta que se dé el alta de la UCI, que puede terminar, como repito, en la mayoría de casos en hospitalización, y ahí viene el tema. Cuando pasa en esta segunda fase, muchas veces el riesgo se incrementa y vamos a incluir aquí el riesgo nutricional, porque, digamos, dentro de la UCI, todo bonito, hermoso, llegamos al 100% de los requerimientos energéticos proteicos, pero una vez que pasa a piso, ahí a veces, o muchas veces, no cubre. Hay alguna especie en los cuales los pacientes tienden a no cubrir sus requerimientos y tienden a tener deuda calórica proteica elevada. Más aún, si hay pacientes que han salido de UCI aún con sondas de alimentación enteral, y cuando se da la transición hacia la vía oral, esta no es sostenible en el tiempo. Es decir, se contempla que el paciente coma 2 o 3 cucharadas, tolera, listo, sacan la sonda y que coma lo que pueda. Ahí es un problema, porque en esos periodos de transición nutricional no nos aseguramos realmente si el paciente tiene la capacidad en términos de tiempo de poder tolerarte grandes volúmenes de alimentos que permitan cubrir su requerimiento al 100% o mínimamente un 90 o 80%. Eso muchas veces no se da. Y justamente el hacer ese tipo de saltos son los que están dando la puerta muy abierta, ¿sí? De par en par, para que el síndrome post-cuidados intensivos se instale con más fuerza. Entonces, esa transición anticipada o muy precipitada, créame, se da. Y más en las áreas de cirugía, ¿sí?
sabemos bien que hay un sistema muy mezquino, muy cruel, ¿no? Que cama que se ocupa mucho tiempo, no. Pues, recuerden que existe el alta médica, más no el alta nutricional. Siempre lo menciono en muchas de las sesiones que brindo. No existe el alta nutricional, sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Y ya cuando el paciente se va a la fase 3, en la fase de largo plazo, es donde comienzan a aparecer justamente el síndrome de post-cuidados intensivos. Y con más fuerza si es que esa transición ha sido inadecuada, ¿no? Y por eso, pues, que es importante también y deberían de generarse espacios también para poder tener a estos pacientes como prioridad, como si es que se tratase de programas de pacientes crónicos, ¿no? Como hablamos o como se escucha mucho, ¿no? De pacientes oncológicos, de pacientes con enfermedad renal crónica, de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estos pacientes post cuidados intensivos también deberían tener alguna especie de programa especializado donde reciban la intervención correspondiente, incluido lo nutricional. Ahora, un poquito respecto a números, ¿sí? Tenemos 5 minutos, por favor. No hay problema, no hay Muchas problema. gracias. Yendo a un poco ahora en términos de números, se les había comentado de que la transición nutricional es un problema porque el paciente deja de recibir lo que debería, ¿no? Y es más, ya cuando el paciente está en piso, también el hecho de que tenga mucha mayor movilidad implica un incremento en el gasto energético y por tanto un aumento en el requerimiento global, ¿no? Y esto a veces no corresponde con lo que está recibiendo y hablamos de una brecha de un 30 y, bueno, más del 30%, o casi un 40% en términos de energía y casi el 50% de proteínas. Entonces, no estamos llegando a la meta cuando el paciente está arriba. Ese es un gran problema, ¿no? Y más aún si las vías de alimentación que al menos aseguraban un correcto aporte, también se van perdiendo, ¿no? Y eso también se da porque los pacientes muchas veces durante la estancia en piso cruzan por el delirio, el tema de se sienten deprimidos, a veces sí tienen la visita de sus familiares, pero igual hay problemas de este tipo que muchas veces limitan la alimentación correcta, ¿no? O las propias secuelas de la ventilación mecánica, como la disfagia, o también problemas a nivel gastrointestinal. Y justamente para ello surge el tema de la suplementación, ¿no? Que puede justamente ayudar a cubrir esa brecha. Y la literatura también menciona que se puede revertir la pérdida de masa muscular, incluso en aquellos pacientes que, digamos, tienen este cuadro de postcuidados intensivos, y se sugiere de que este tipo de suplementación puede extenderse durante meses o inclusive años, ¿no? Estamos hablando ya de pacientes que tienen un alto requerimiento de energía y proteínas. Entonces, mucha de la evidencia dicta hace de que haya un ahorro en cuanto al gasto de salud. Es decir, el sistema actualmente, y eso nos lleva a la reflexión, realmente vemos a los pacientes cómo les va a ir después, o simplemente una vez que se va a su casa, bueno, ya que Dios lo cuide, ¿no? Entonces, no estamos realmente garantizando realmente que estos pacientes tengan una recuperación nutricional adecuada, ¿no? Entonces, se puede incluso reducir hasta un 50% la mortalidad a 90 días en comparación a los placebos si es que se incluye algún suplemento vía oral hiperproteico, ¿no? Y entonces, si hablamos de que en este periodo de alta, que se puede prolongar hasta los 2 años, uno es asegurar un soporte prolongado, un soporte sostenido y que pueda cubrir una meta proteica que va entre 2 a 2.5 gramos por kilo de peso. De aquí más que todo es un cuadro resumen que explica todo lo anterior, simplemente enfocarnos de que el requerimiento tanto de energía y proteínas en la fase subaguda o posterior a la de cuidados intensivos, pues tiene que también ser sostenida y siempre acompañado de una rehabilitación muy intensiva que implica movilización del paciente, ¿no? Y de esto pues también nos trae a un conjunto de cuestiones o desafíos que nos lleva a ver si es que realmente estamos generando protocolos, cuidados o mínimamente estamos trayendo consulta externa a ver cómo le va a ese paciente que se fue de alta y que estuvo en una UCI. Entonces, hay que estigmatizar en el buen sentido a que el antecedente de haber sido un paciente UCI sí tiene que ser un antecedente de importancia, así como cualquier enfermedad crónica, justamente para poder detectar a tiempo este síndrome PICS y poder amortiguar todas las consecuencias. Entonces, lo que implica, o que lo que nosotros debemos de ver entonces, es
sí exigir un monitoreo estricto, ¿no?, del aporte nutricional o de los requerimientos nutricionales, y también promover el manejo interdisciplinario. Esto creo que ya cae por su propio peso. El tema es que sí se lleve a cabo, ¿sí? No solamente es ir a la fotito y ver que sí hacemos soporte nutricional, sino realmente a ver qué tanto es el impacto cuando el paciente ya se fue a su casa, ¿no? No solamente lucirnos con las fórmulas o la nutrición parenteral, sino realmente trabajar en el paciente de manera sostenida, y no únicamente como UCI, sino también como equipo dentro de una institución de salud. Por tanto, la nutrición en cualquiera de sus vías de administración, así como la rehabilitación temprana, son las que realmente van a hacer la sinergia para que el paciente no pierda ese aporte y que justamente sea una de las aristas que permitan que el síndrome PICS no tenga tanto impacto tal cual nosotros lo hemos conocido, ¿no? Por tanto, tenemos que promover pues también tecnologías en salud que nos permitan una correcta identificación del estado nutricional y también una correcta personalización de los requerimientos de energía y proteínas, así como también poder reconocer, ¿no?, en qué fase de la enfermedad nos encontramos para poder adaptar justamente los requerimientos nutricionales, y de todas maneras también poder identificar otros factores externos que puedan también afectar al paciente, proyectarnos ya en el alto hospitalario. Llegamos a la conclusión de que la prevención como eje central es el eje central, perdón, para el cuidado clínico, ¿no? El PICS es una entidad clínica devastadora, muy prevalente y resistente al tratamiento tardío. La intervención temprana y sistemática es la única vía demostrada para alterar la trayectoria funcional. La nutrición aislada no va a revertir el daño, pero actúa como un facilitador biológico indispensable. Por eso, el mensaje que doy a todos ustedes, estimados colegas, es que el abordaje integral incluye soporte nutricional metabólico y una movilización temprana, muy temprana, ¿sí? Debe iniciarse incluso de manera simultánea una vez de que el paciente ya haya salido del cuadro más crítico, es decir, cuando esté estable hemodinámicamente. Por tanto, salvar la vida de hoy requiere planificar la calidad de vida del mañana. Conmigo, esa es toda la presentación. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Excelente presentación, Magíster Arévalo. Acá tenemos dos preguntas muy interesantes de parte del público. La primera dice, ¿cómo medimos la pérdida acelerada de masa muscular en PICS cuando el peso corporal está distorsionado por el edema? ¿La reanimación con fluidos o la disfunción renal? ¿Uso de ultrasonido muscular en cama, TAC o biomarcadores? Al menos para tener una primera impresión, lo que no está tan influenciado por el exceso o, digamos, esta especie de redistribución de fluidos, al menos en la etapa aguda, es el ultrasonido, ¿no? Si es que lo tiene disponible, genial, ¿no? Sí, hay muchas UCIs y muchos colegas que para bien trabajan esta forma de medición. Hay otros que tienden a usar la bioimpedancia, pero sabemos bien que es una bioimpedancia que tiene que ser pues influenciado pues por, bueno, tiene que ser una bioimpedancia o la famosa vía, ¿no? Pero ya con ciertas condiciones donde sobre todo al menos en la etapa aguda donde hay una reanimación con fluidos muy grande, muy severa, sí solamente medir los valores brutos, ¿no? No se puede todavía hablar de medir realmente la masa muscular. Pero al menos el ultrasonido te da indicios, ¿no? Te da de forma indirecta cómo de manera global se puede estar comportando la masa muscular, y hacemos una medición al menos dentro de las primeras 24 o 48 horas, y cada 72 horas vamos viendo el cambio. Que, ojo, la tendencia siempre va a ser hacia la pérdida. ¿Sí? La tendencia siempre va a ser hacia la pérdida, porque ya hemos mencionado dentro de la exposición de que de todas maneras el catabolismo se va a presentar. Entonces, lo que vamos a medir es cuándo está perdiendo y cuál es ese ritmo, y ver si es que cuando ya lleguemos a la etapa anabólica, cuánto realmente es lo que hay que dosificar. A veces uno cree que ha calculado bien y vemos que la tendencia sigue hacia la pérdida, es decir, que hay algo que no hemos estimado de manera correcta. A ver, acá tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo influye el fallo de la barrera intestinal y la disbiosis en la persistencia de la inflamación crónica en PICS? ¿Y qué rol juegan los probióticos, simbióticos o la fibra soluble? Ahora se habla que no son los microorganismos o la patobiota per se,
la que va a microorganismos, ¿no? Que se hablan de patrones moleculares asociados al daño, que son las que finalmente van a sobrepasar la barrera intestinal y las que se van a propagar y van a extender la respuesta inflamatoria. Entonces sabemos bien de que para que esto no se dé, es para lo preventivo, ¿no? Que es la alimentación enteral temprana y demás. Ahora, quizás el tema no sea un poco hablar sobre probióticos en UCI, al menos la evidencia actual no te asegura que deberíamos usarla o que formen parte de un protocolo, ¿no? Es relativo, en realidad más que todo estaría asociado más aún a la aparición de algún tipo de evento gastrointestinal que esté asociado de repente a una disbiosis estrictamente intestinal y que se pueda corregir en el tiempo, pero normalmente esto se da cuando ya tienes un paciente que supera las 2 semanas de estancia y que ya salió de ventilador, ya incluso pudo haber salido de algún tipo de antibiótico de amplio espectro o conjunto de antibióticos de amplio espectro, y que, bueno, independientemente de identificar un clostridium difícil, puedes darte el indicio de que es una diarrea infecciosa, podrías usar un probiótico que pueda regular el volumen y frecuencia de las deposiciones. Pero si hablamos de una etapa aguda, todavía hay falta de información para poder asegurar, es decir, que se puede usar con seguridad ese tipo de suplementos. Muchas gracias, Magíster. De verdad ha sido un gusto tenerlo como ponente. También agradecemos al Laboratorio AOD por el aporte, por el apoyo en este curso y jornada